Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Claudio Vivero, Juan Claudio Vivero, médico especialista en terapia intensiva. Trabajo en la Clínica Roca y en el Hospital de General Roca. Así que bueno, gracias Roberto, gracias a todo el equipo de la clínica y de todos los participantes por invitarme, y bueno, una alegría ver las caras conocidas y una alegría conocer a los chicos ahí del Heller, a los que les mando saludos, y bueno, espero que sirva un poquito este enfoque desde la terapia intensiva, ¿no es cierto? Que vamos a ver quizás algunos efectos de los desórdenes hemostáticos que estamos viendo en algunos que se vieron ya directamente y que ya están diagnosticados en los pacientes críticos con COVID en terapia intensiva, ¿no? No creo que extenderme mucho, pero porque me gustaría charlarlo así como estábamos haciendo ahora al inicio, por algunas preguntas que puedan hacer de parte de ustedes y que en lo posible yo pueda responder. Así que bueno, el título es Desórdenes de la hemostasia en pacientes críticos con COVID-19. Esto más que nada lo saqué de un artículo que lo tengo acá anotado, Understanding the Pathophysiology of Hemostasis Disorders in Critical Ill, de Berenguer, Siburet y Viera Dir. Salió en la Intensive Care de este año, que está muy bueno. Entonces, para hacer un reconto, todos saben que el síndrome respiratorio agudo grave, yo lo puse en castellano, es SRAG, puse SAR, pero es SRAG para nosotros, que está producido por este nuevo coronavirus, que es un coronavirus 2, el COV2, que produce la enfermedad por coronavirus, ¿no es cierto? Que fue detectado en diciembre del año 2019 en Wuhan, en China, en los cuales hay muchas estadísticas y en lo que se puede apreciar con más o menos variaciones, aproximadamente entre un 80 y un 85% de las personas afectadas la pasan en forma asintomática o con leves síntomas. Un 15% necesita internación, y de ese 15, o sea, internación por los signos y síntomas, o sea, por la afectación general del estado general, y por un proceso respiratorio, ¿no es cierto?, en la cual va a requerir su tratamiento con oxígeno, o sea, el aporte con oxígeno de diversas maneras, ya sea de manera por máscara, cánulas, o de modo no invasivo con el helmet, o ya de manera invasiva, ¿no es cierto? Eso vamos a ir viéndolo en el camino y en algunas preguntas que les puedan hacer a ustedes. De ese 5 a 10% que requieren terapia intensiva, aproximadamente entre el 1,5, 2,5, fallecen. Eso está más o menos en la generalidad. Entonces, ¿qué va a producir este virus? Va a producir un daño parenquimatoso, una neumonía severa, un daño alveolar masivo, que va a llevar a la alteración del intercambio gaseoso y que nosotros lo conocemos como síndrome de distrés respiratorio agudo, dada las imágenes que nosotros podemos ver, que son en las radiografías parches bilaterales, con imágenes en vidrio esmerilado también, y en la tomografía la característica imagen del vidrio esmerilado justamente. ¿Y cuáles son los probables tratamientos? Acá pongo ventilación mecánica invasiva, a veces sí, a veces no, o no invasiva, dentro de terapia intensiva, y son pacientes que deben ser monitoreados cercanamente, ¿no es cierto?, en el caso que progrese su dificultad respiratoria y su hipoxia. Y entonces yo pongo ahí ventilación mecánica invasiva, pero se pueden hacer otros procesos intermedios para retardar o tratar de que mejore el paciente, tolerarlo un poquito para no llegar a la invasiva. Y el tratamiento que se está viendo como bastante más frecuente, el uso de la posición prono de los pacientes.
dentro de esta entidad hay que entender que a veces, en un primer momento se pensó como que era algo propio del parénquima, después se fueron viendo, llegaron a ser, si mal no recuerdo, los italianos, empezaron a hacer estudios anatomopatológicos y encontraron que habían manifestaciones trombóticas importantes y que se manifestaban como tromboembolismo de pulmón, trombosis venosa profunda por catéteres y trombosis del árbol arterial en forma de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia renal aguda y fallo orgánico múltiple. En los cuales, si nosotros llegamos a la entidad de con el conocido como fallo orgánico múltiple, el pronóstico era realmente muy mal. ¿Logran ver este grafiquito? ¿Sí? ¿Se logra ver bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, si alguien quiere agregar, me corta algo y me cortan y yo no tengo problema. Bueno, acá lo que nosotros vamos a ver es el mecanismo fisiopatológico que se produce dentro, al momento del ingreso del virus, en donde va a afectar al receptor de la enzima convertidora, al receptor 2 de la enzima convertidora, y vamos a ver que está presente esta enzima convertidora en los vasos, en el pulmón, corazón, riñón, tracto gastrointestinal, tracto biliar. ¿Qué va a producir? Una respuesta inmune excesiva, que es conocida como una tormenta de citoquina. Si bien esta tormenta de citoquina, hubo un médico acá en Argentina que hizo también una presentación más o menos parecida, pero fue un poco más generalizada, con más estadística, él refiere como que la tormenta no llega a ser tan grande como en la respuesta inflamatoria sistémica o la tormenta de citoquina producto de la sepsis. Entonces, como que ese es un momento en el que el paciente no presenta tanta alteración como para, digamos, estar en una situación crítica al principio, sino que está en una situación moderada y algo que hay que ir evaluándolo. Pero que es un continuo de efectos una vez que se gatilló y se activó la tormenta, obviamente ya el problema está bastante, ya es una complicación importante que puede tener el paciente. Entonces va a tener una respuesta inflamatoria sistémica local y sistémica, en donde van a haber dos brazos, un estado de hipercoagulabilidad por una alteración, un desequilibrio entre las proteínas coagulantes y anticoagulantes, y una endoteliopatía, sobre todo, y vasoconstricción, y estos eran los que se llamaban los que tenían el fenotipo, si mal no recuerdo, H, porque se lo dividieron en H y en L. A su vez, toda esta vasoconstricción, este estado de hipercoagulabilidad va a alterar los vasos sanguíneos, va a producir un estado de alteración en la circulación, un bajo flujo, va a producir una hipoxia a nivel pulmonar. A su vez, esto lleva a la activación de las plaquetas, de los leucocitos, monocitos y los factores de coagulación, todo el trastorno que ustedes están viendo ahí, aumento del fibrinógeno, aumento de la generación de trombina, el aumento de los dímeros D y del depósito de fibrina. Todo esto lleva a los dos fenómenos más grandes, que son las macrotrombosis venosas y arteriales, que produce eventos trombóticos. Se pierde. Sí. Tiene un poco de inestabilidad. Clau, apaga tu Embolia video. pulmonar y Ahí la está. microtrombosis que va a provocar el fallo orgánico múltiple. A ver, Claudio, ¿cómo hago apaga para tu apagar mi video, video? Eso. así mejoras la conexión. ¿Cómo hago eso? Andate abajo a la izquierda, tenés en la base, dice desactivar audio y detener video. En detener video, cruzalo, tócalo, cliquealo. A ver, a ver. Así a ver si sacás vos. No. Soy medio Abajo, perro con esto. abajo a la izquierda seguro que tenés en tu pantalla para activar el audio. Al lado de donde dice activar Detener el audio. video.
De ahí, detener video, Ahí cliquealo está. si te vas. Ahí está. A ver si se estabiliza mejor Ahí ahí la está. conexión. Buenísimo. Gracias. Como siempre, aportando la ramita para las caricias, Claudia. Totalmente. Bueno, ¿qué parte, en dónde quedamos? Díganme y yo lo repito. No, estaba en las dos ramas, no, en la... Ah, Sí, ya habías pasado las dos ramas y estaba con los bueno, episodios de macro y este, microtrombosis. bien, entonces se producen todo este trastorno de la coagulación, por el otro lado una endoteliopatía o una endotelitis, que altera también, va a producir activación del sistema de coagulación, etcétera, etcétera, alterando el flujo también, que va a determinar una hipoxia a nivel pulmonar, y estos fenómenos trombóticos se van a ver como macrotrombosis y microtrombosis. La macrotrombosis a nivel venoso y arterial, como estaba diciéndole, produciendo eventos tromboembólicos a nivel pulmonar, cardiológico, cerebral, etc. Y las microtrombosis que van a producir también, que van a producir lesiones microangiopáticas que va a llevar, en el caso del pulmón, a el distrés. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Todo bien. Bueno, acá más o menos está todo descrito, lo que yo les dije, así que esto más o menos lo voy a pasar de largo. Pero con algunas salvedades. Entonces, en la que es la trombosis microvascular, entonces vemos también, más que nada insuficiencia renal y también stroke y fallo multiorgánico, y el aumento del número del dímero D como factor pronóstico. No sé si hoy ya se usa o no así, porque esto fue bastante, esta entidad es muy, ¿cómo se dice? Muy dinámica, ¿no? Pero si alguien tiene alguna idea de esto, bueno, obviamente escucho. Y la heparinoprofilaxis versus la anticoagulación como tratamiento también. Y el diagnóstico por imágenes, por ejemplo, el ecocardiograma para evaluar si hay afectación de los vasos, en la motilidad cardíaca, por ahí asociado a un evento isquémico, una angiotac pulmonar, eco de miembros inferiores para ir detectando las entidades embólicas, ¿no? Y bueno, y el fallo multiorgánico y aparentemente el dímero D son factores pronósticos, de mal pronóstico, obviamente, ¿no? Acá tenemos, en este cuadro quiero explicar cuáles son los factores de riesgos, las anormalidades homeostáticas y los desenlaces clínicos, ¿no es cierto? Los factores de riesgo que todos, para los cuales los pacientes son más vulnerables de padecer alguna complicación grave son las enfermedades agudas que lo tenga inmovilizado al paciente, la genética, no todos van a responder, por eso hay algunos que pasan asintomáticos, otros lo pasan con una manera más grave, otros de manera moderada. Fiebre, diarrea, sepsis por sobreinfecciones, ¿no es cierto? Afectación hepática, enfermedades renales crónicas, EPOC, insuficiencia cardíaca y alguna enfermedad maligna. Todo esto, ¿cuáles son las anormalidades homeostáticas? Entonces, la trombosis, las microtrombosis pulmonar, la CID, las lesiones miocárdicas, que va a estar determinado también por el incremento de los biomarcadores cardíacos. Y todos los desenlaces clínicos que ya tenemos, que ya más o menos los nombré: trombosis, tromboembolismo pulmonar, infarto, coagulación intravascular diseminada. Estamos, si voy rápido me paran, ¿eh? no, está bien. Bueno, hasta ahí más o menos se trató este artículo. Y después yo puse viendo un poco, buscando un poco más, a ver qué más hay que se les da a estos pacientes. Bueno, veo que lo más importante es el sostén vital, como siempre, la terapia intensiva, la terapia agresiva, la oxigenoterapia, la ventilación no invasiva. Si no hubieron, bueno, a nivel local ustedes saben que hubieron algún problemita con el tema de las cánulas nasales de alto flujo, pero está clarísimo, en ningún momento dice que no está recomendado, sino que que había cierta precaución para la utilización de las cánulas de alto flujo,
que sirven y mucho a estos pacientes. La ventilación invasiva, que ya todos saben cómo es la parte de, bueno, los que han tenido experiencia en intubar a algún paciente, en este caso se utiliza una jaula de acrílico, la protección, el EPP completo, las medidas de intubación con el clipeo del tubo, lo mismo con el sistema de aspiración cerrado, etcétera, etcétera. El tratamiento prono de estos pacientes también para mejorar las alteraciones ventilación-perfusión. La heparinoprofilaxis, que esta sí es obligatoria, la anticoagulación en relación a cuánto dímero D, en relación a la cuantificación del dímero D. Y me faltó agregar ahí las dosis bajas de corticoides, que es lo que se está usando también. Y no sé si hay algo más. La parte de el plasma, la utilización de plasma de paciente convaleciente. Que aparentemente eso todavía está por verse, por terminar de estudiarse, porque estaban, en el momento que yo estaba leyendo esto y estaba haciendo la clase, estaba en fase todavía experimental. No sé si eso se pasó o no a una evidencia concreta ya que eso realmente es. Y por último, el tema de la vacunación, ¿no es cierto? Sabemos que hay hidratación, adecuación, sobre todo eso. En la oxigenoterapia, bueno, en la terapia intensiva tenemos la oxigenoterapia por máscaras, por cánula nasal, máscara, esas son las formas más no invasivas. ¿Se me escucha? Sí, ¿Hola? sí, sí, se escucha, se escuchan. Sí, sí, sí. Bueno, no. Te fuiste. Ahora no. Chao. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Esperen que ahí Te pongo de fuiste. nuevo. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Welcome back. Bueno. Ajá. I'll be back. Bueno, y la utilización de la ventilación mecánica no invasiva, ahora se empezó a usar mucho más el helmet, que es completito, que está muy bueno. Y después tener en cuenta. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan ahí? sí. Y después la sobreinfección, porque también se estuvo viendo que se le repetían los hisopados los 10, 14 días y los pacientes no mejoraban y quizás era porque seguramente eso, yo creo que debe ser, lo digo esto porque como no estoy yendo, no estoy practicándolo, me imagino que debe ser muy difícil, no sé, ahí los compañeros que estén trabajando, si hay alguien ahí, debe ser muy difícil conseguir una muestra de vía aérea profunda en estos pacientes, ¿no? Por el riesgo que se corre de infección, ¿no? Así que, bueno, esto. Y después el tratamiento heparino profiláctico y la utilización o no, y algunos tienen más aportes. Yo tengo un número acá que es 5 o 6 veces por encima del valor habitual, normal del dímero D, que se comenzaría a hacer el tratamiento de anticoagulación. Y dar la heparina no fraccionada. Se pueden hacer las dos, pero como sabemos la heparina bajo peso molecular hay que dosar el factor 10 para ver si conseguir el antifactor 10 para tratar de revertir en el caso que hubiera un sangrado. Y por último, la tan mentada y esperada vacuna, ¿no es cierto? Así que, bueno, veremos cuál es la que llega primera, la que esté a disposición. Y bueno, lo que estábamos hablando ahora con Roberto ahora al principio es que
a partir de noviembre, bueno, por una cuestión. Vamos a pensar en la buena fe. Se van a empezar a vacunar, por lo menos en Estados Unidos, el equipo de salud primero y las personas de alto riesgo. Bueno, creo que esta es la... A ver, esta creo que ya es la última. Y ahora quiero... Yo le contaba a Roberto que mis clases no son muy largas, ni me gusta llevarme mucho tiempo la atención de la gente, sino más bien tratar de juntar consideraciones al respecto de lo que nosotros hablamos y de lo que he hablado, y si tienen alguna otra pregunta con respecto a lo que es ventilación mecánica o lo que sea el sostén de los pacientes en terapia intensiva, los escucho. Espero las preguntas de ustedes o las condiciones que ustedes tengan al respecto. Y yo, por ejemplo, a mí mi primera pregunta sería, Salí de la charla, lo Claudio. repito, yo... Salí de la charla, Sí. así nos vemos. Bueno, listo. Así que, bueno, ahora charlemos. Por último había puesto pero bueno, vamos a charlar primero. Ahí está. Ahora me tengo que prender, digamos. Sí, Ahora sí, aprendete. volvé a conectarte con el video. Sí, ahí está. Bueno, espero haber estado defraudado en esta clase. Me gustaría escuchar, o sea, mi primera pregunta es si en algún momento se pudo determinar realmente. Yo calculo, sospecho, de que seguramente hay una sobreinfección pasado tantos días. Nosotros consideramos pacientes crónicos en terapia intensiva a partir del segundo o tercer día que está en terapia intensiva ya, ¿no? O ponerle como más tarde, o pónganle a partir del quinto día. Y si hay de algún lugar que se haya realmente rescatado alguna sobreinfección. Yo, digamos, sospecho de que sí, estos pacientes hacen una sobreinfección claramente, que también los podría llevar a una sepsis, a un second hit, más allá del primer hit que tienen con la tormenta de citoquinas que es producida por este virus, ¿no? Y me encantaría saber, bueno, no sé si los chicos del GEL les quieren decir algo o alguien más. Acá los escucho. Yo hasta acá llegué. Después me comprometo a dar alguna otra clase más. Hay una pregunta ¿Sí? Tenemos varias preguntas, en realidad. Hola. ¿Cómo te va? Sí. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Te quería consultar más o menos cuánto es la media de internación que están teniendo en días los pacientes en terapia y cuánto tiempo en RM. Esa es una pregunta. Bien. Bueno, ¿te contesto? Sí, dale, te voy tirando y después vamos a otra. Bueno, lo que yo estoy viendo, lo que te digo, por una cuestión de salud yo no estoy yendo a las terapias intensivas, pero lo que más o menos yo estoy viendo que tienen un promedio entre 20 a 30 días. Son internaciones prolongadas en terapia intensiva y más cuando están en ventilación mecánica. No sé si ahí en el Heller tienen terapia intensiva, ¿no? No, acá nosotros tenemos un hospital de cuidados progresivos y tenemos una unidad. Bien. Bueno, no tiramos pacientes acá. Sí, bueno, lo que se está viendo es eso, que son pacientes que están mucho tiempo más internados. Yo comentaba ahí al principio, antes de que todos se conecten, de que durante la pandemia del 2009, el H1N1, el promedio de internación de los pacientes eran de 10, 15, hasta 20 días. Pero el que pasaba 20, 25 días, ese paciente realmente andaba mal, porque ya el pulmón, como ustedes saben, el distrés respiratorio hay una fase temprana, una fase intermedia y una fase tardía, a grandes rasgos, una fase temprana que se llama pulmón húmedo, una fase intermedia que es la fase de húmedo fibrótico, y la parte más lejana, que es a partir de los 15, 20 días, que ya se produce el fenómeno de fibrosis pulmonar, que queda muy secuelado, que es muy difícil ventilarlo, y han salido pacientes, pero salen con muchas secuelas, y en general andan mal.
andan mal. Andan mal, digamos, tienen un periodo de vida acortado, ¿no es cierto? Los vemos después en el tiempo. Así que esta entidad lo que tiene, lo que estoy viendo es que tiene, al paciente que está ventilado tiene un promedio de días, ponele, entre 25 y 30 días, siendo exagerado. Pero más o menos es lo que yo estoy viendo, ¿eh? Lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo. Y así en la experiencia de ustedes, que no debe ser poco, porque deben tener muchos pacientes de coinfecciones con obviamente otras bacterias, eso Sí. creo que debe ser un desastre, ¿no? Mirá, yo creo que el desastre más grande que nosotros podemos, que debiéramos manejar es la nutrición del paciente en terapia intensiva. Yo soy los que me conocen saben que soy un enfermo de la nutrición del paciente en terapia intensiva, porque el estado hipercatabólico que carga el paciente lo predispone mal para defenderse de otras infecciones. No sé si me explico. ¿Me explico? Entonces es muy importante, acordate, no inventé este término yo, pero yo decía el autocanibalismo que se produce en el paciente que está en un estado crítico, ¿no? Y otro médico que en una clase del curso de nutrición en el que formé parte, le llamó la autofagia que se produce por el estado hipercatabólico en el momento del estrés, de la tormenta inflamatoria, ¿no? Entonces yo creo que el estado, más que el estado calamitoso, te diría que es el estado calamitoso nutricional que a veces nosotros mismos le ponemos a los pacientes sin querer, porque nosotros tenemos que esperar a que esté lo más estable posible para renutrirlo. No sé si me explico. Entonces, quizás por ahí darle de comer menos, pero darle de comer algo muy proteico, con mucho aporte, para tratar de que sintetice las proteínas que el hígado séptico está afectado, todos los órganos, pero vamos a hablar del hígado, que es el que va a formar las proteínas estructurales, la que va a formar las proteínas que se van a encargar de la defensa, etcétera, etcétera, las precursoras de todas las moléculas que van a formar parte de las defensas del organismo. Entonces por ahí pasa la cosa. Y es muy susceptible el paciente que sufre, acordate que sufre un primer hit, de ese primer hit se pone tanto en juego que lo gasta, ¿no es cierto? ¿Me explico? Hay un desgaste importante, y después cuando empieza a remontar, que es cuando la parte proinflamatoria empieza a reparar, etcétera, etcétera, pero ese es un estado también en el cual es un momento de muy baja, de muy bajo estado de defensa del organismo contra las infecciones, ¿me entendés? Y ahí es donde suelen aparecer estos problemas. Que en general, si el paciente vos lo lograste mantener estable, bien nutrido, lo más nutrido posible, no te digo llegar a un 100%, un 60, 70%, lo tolera mejor. Y eso lo tenemos, no sé, todos los que han trabajado ahí, Claudia, el Coco, Marcelito, lo hemos visto, que la nutrición es algo muy importante, ¿no? Eso es lo que predispone a una mala evolución también, ¿no? Que no poder nutrir al paciente. Bueno, nos viene bien, pero nosotros no estamos viendo pacientes complicados. De hecho, nosotros somos un hospital no COVID. Así nosotros nos limitamos a la parte de diagnóstico y derivación. Pero sí estuvimos viendo mucho, porque estuvimos viendo todo el resto de la población que no se atiende en otro lado, que se va teniendo acá. Y así, a grosso modo, en estadísticas, por esto te voy a decir, el estado de desnutrición previo que ya traen estos pacientes con enfermedad crónica, la verdad que hemos visto que le ha ido mal, es justamente lo que vos me estás diciendo, son pacientes que ya previamente venían desnutridos, más sus enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, eso sí, eso te predispone, ¿no? También, obviamente. Yo doy el ejemplo de un vecino acá a la vuelta que tuvo COVID, que estuvo internado en la terapia, pero no llegó a ventilación mecánica. El señor estuvo internado 10 días, 15 días en la terapia, entre la guardia, la terapia y después la terapia intermedia, y bajó 20 kilos. O sea, y él me decía, me duele el cuerpo,
me siento débil para caminar, y yo le dije, flaco, empezá a comer porque lo que te pasó fue que te desnutriste. Y es cierto, él dice que el dolor de cuerpo, la tos que él tenía, la sensación de falta de aire, lo único que no pensaba era en respirar, no en comer. ¿No es cierto? O sea, ahí está el kit. Obviamente le dije, comé, y salí al patio de tu casa a tomar sol, le digo, porque parece un cuento de perogrullo, ¿no? Pero tomar sol, la vitamina D, etcétera, etcétera, porque vos lo mirabas y, o sea, yo que lo vi de lejos, estaba demacrado, estaba adelgazadísimo, estaba consumido, realmente. Así que bueno, pero él anduvo bien. Otra pregunta que te Pero queríamos... el factor nutricional es un factor importantísimo. También es muy importante el factor nutricional. Y sobre todo estaría bueno que tengan un día, si quiere Roberto, yo preparo una clase de nutrición también. No tengo ningún problema. Otra pregunta que yo te quería hacer era, porque por ejemplo nosotros tenemos pacientes que llegan con un estado, una mecánica respiratoria bastante compleja, y qué parámetros estaban usando ustedes para decidir sobre la ventilación precoz de estos pacientes. Por ahí pasa que son pacientes jóvenes, uno calcula PAFI, se encuentran con PAFI que son de terror, pero el paciente horrible, claro. Porque eso es lo que nos pasó de ver varios pacientes que evolucionaron después a ARM y les fue mal, pero con una clínica que no era tan marcada como una esperaría para esa parte. Sí, viste que yo en una de las diapositivas yo expliqué que la respuesta inflamatoria no era de tal magnitud como en la respuesta inflamatoria. Hemos visto pacientes sépticos de entrada con neumonías graves o colangitis o colecistitis o pancreatitis graves. Hemos visto que vienen muy, muy deteriorados ya, ¿no es cierto? Pero este médico que yo vi, que es de la SATI, no me acuerdo en este momento el apellido, para comentarte bien, él lo refiere como que la respuesta inflamatoria parece que no es tan fuerte que le va a dejar muy desganado al paciente, como que dentro de todo pareciera que uno dice, lo puedo manejar. El problema pasa por la hipoxia y por la dificultad respiratoria. ¿Cómo es tu nombre, perdóname? Marco. El problema principal pasa por la mecánica ventilatoria, o sea, y la dificultad respiratoria y obviamente la oxigenación. Son los valores que te definen. Quizás estos pacientes inclusive tienen una CO2 rápidamente alta porque tienen alterada por la microtrombosis que ocurre a nivel pulmonar también y las alteraciones de la BQ, ¿entendés? Pero que se la aguantan haciendo mucho esfuerzo respiratorio. De ahí aparece también el término la lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, porque hace tanta fuerza, mueve tantos volúmenes, el pulmón hace tanto stretch, tanto estiramiento, que le produce otro evento inflamatorio local. ¿Me explico? Entonces, a veces es muy difícil decir, este paciente va a andar bien, va a andar mal. Estos son pacientes que hay que ir monitoreándolos a cada rato, ¿no? Y bueno, cuando va a necesitar la cama de terapia intensiva es difícil, porque a veces uno, como yo te explicaba también al principio, uno trata de no ser invasivo con el paciente mientras lo aguante. Lo que pasa es que vos no vas a llegar al límite que el paciente tenga trastornos para intubarlo, porque ahí vos ya estás llegando tarde prácticamente, ¿no? No sé si fui claro. Sí, Marcelo. No, sí. Y teníamos otra más, si se puede. No, sí. Dale. Acá discutíamos con el Reci, porque también nos quedó la idea, porque hemos leído mucho, ¿viste? Con respecto al tratamiento y los ensayos de tratamientos con hidroxicloroquina, con acitromicina, de personas. ¿Cuál había sido la experiencia de ustedes ahí en Roca con respecto a un tratamiento dirigido allá del plasma, no? Claro, mira, yo ahí ya te voy a hacer agua ahí, Marcos, le voy a quedar debiendo esto. Sí sé que hasta ahora creo, no sé Marcelo si en el hospital están usando o no hidroxicloroquina, creo que no se ocupó. El tratamiento que hacen acá en el hospital y creo que en la zona es corticoides bajas dosis, tromboprofilaxis y oxígeno.
Sí, y hidroxicloroquina sostén. no se está usando recientemente. Claro, la hidroxicloroquina lo que se vio es que altera el electrocardiograma a nivel del segmento del QT, ¿no es cierto? Y que aparentemente favorece a la aparición de eventos de, ¿cómo es? De taquicardias ventriculares. No, en realidad hidroxicloroquina nosotros tenemos mucha experiencia en el uso de Ah, hidroxicloroquina. claro, vos sí, claro, Trabajamos. exacto. Es una droga muy segura, es una Es droga muy muy segura. segura. Sí, Y de sí, sí. hecho hay gente que toma hidroxicloroquina toda la vida, por ejemplo las lúpicas. Claro. Pero no es solamente las lúpicas. El tema del QT es dosis dependiente. Dosis dependiente, Las dosis exactamente. Sí, sí. habituales que nosotros usamos, nunca más de 400, habitualmente Ujú. 200. Realmente yo les hago un electro una vez por año y creo que no lo vi nunca. Nunca, El tema es claro. que acá en algunas pruebas que hicieron llegaron a usar hasta Exacto. 800 miligramos. Entonces ahí Sí, sí sí, usan. cambia la cosa. Es cierto, eso me olvidé Pero decirte que usaban dosis altas también de hidroxicloroquina en esto. Y, y, y cómo es, y cómo todavía está en plan de determinarse su utilidad. Yo creo que el plasma se va a dar de una manera, eh, o sea, el plasma está aceptado que se use porque hay otras entidades y hubieron otras enfermedades previas en las cuales se usaron plasma y que luego vinieron la vacuna. Por ejemplo, poliomielitis, ¿no es cierto? En la poliomielitis se hacía el trasplante. Y ahora también se estaba trabajando en el suero hiperinmune, no me acuerdo si en Córdoba o en Buenos Aires, de caballo para hacer el suero hiperinmune para... ¿no? Pero esto, todavía lo de plasma de convalecientes, me parece a mí que todavía falta un poquito. Ustedes lo saben si han leído, que todavía está en una fase experimental, ¿no es cierto? Pero bueno, aparentemente algo debe servir. sí, pareciera que sí. Marce, va, ¿vos tenías Marce, otra vos querías pregunta, decir algo. Marcos? No, muchas gracias, gracias Juan. Un gusto. Marce, Sí, no, a ver, Claudio, a ver, en lo que respecta a lo que por ahí a lo mejor has leído, estos pacientes, los que logran recuperarse, salir del respirador, bueno, los que tienen la suerte de evolucionar bien, Sí, ¿quedan con secuela pulmonar? O sea, sí, digamos, en realidad entiendo que son pacientes que pueden progresar a una fibrosis importante. ¿De sí. esa fibrosis se puede volver? No, es una secuela que le va a quedar. Es una Mm. secuela que aparentemente les queda, porque eso, eso está por verse también en el tiempo. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Porque si vos ves en la evolución de algunos de los pacientes de terapia intensiva que hayamos tenido, muy pocas veces nosotros pedimos un funcional respiratorio si estuvo en ventilación mecánica. Muy poquitas veces, creo que para alguna cirugía previa después, ¿no es cierto? Mucho tiempo después. Pero siempre paga un precio el pulmón. Y estas son lesiones que son demasiado, muy agresivas, ¿no es cierto? Y encima mucho tiempo en terapia intensiva. Lo que sí sé es que queda con algún grado de fibrosis. No sé cuánto, pero me parece a mí que eso está por verse también con el tiempo. La secuela, no, nosotros creo que ahora es sacar, ¿cómo es? Sacar conclusiones de eso va a ser medio rápido, pero quedan siempre con alguna secuela, ¿no? No sé si me expliqué ahí, Marce, que la lesión pulmonar no es solamente la afectación del virus, después está la que se hace el paciente, ¿no? Porque quiere sobrevivir y respirar, y después la otra es la inducida por la ventilación mecánica. El oxígeno mismo es tóxico, lamentablemente, ¿no es cierto? Así que a veces hay algo iatrogénico ahí que no nos gusta decirlo, pero que existe. Está bien. Y es difícil realmente de prevenirlo. Y de acuerdo a todo, bueno, a lo que explicaste vos de lo que tiene que ver con la, con los desórdenes de la coagulación, Sí. el único tratamiento que a vos te parece útil es la profilaxis, digamos, la profilaxis con enoxaparina. No hay alternativa de anticoagular a estos pacientes. Sí, bueno, eso es una discusión.
O sea, la tromboprofilaxis sí o sí, porque tienen estos desórdenes. Sí. Esto, digamos, como un gol estándar en el tratamiento habitual de cualquier paciente que se interna. ¿Me explico, Sí. Marce? Que Sí. siempre le va a poner protección gástrica, profilaxis, trombosis venosa profunda, para los quirúrgicos, por ejemplo, el Coco Abel, que siempre le pone, le hace la tromboprofilaxis antes de irse a la cirugía y después, ¿no es cierto? O sea, es un gol estándar el tratamiento este. Y después con respecto a la anticoagulación, te diría que no sé cuáles fueron los resultados y qué es lo que realmente se vio con respecto a la anticoagulación, porque hablaban de un número de dímeros. Eso es darle a algún hematólogo, a Pablo, si estuviera por ahí, de si utilizar la anticoagulación, creo que eran 5 o 6 veces por encima del valor normal de la... Porque se vio también que si haces el tratamiento anticoagulante, corres riesgo de desangrados, y bueno, ya es otro, agregás otro problema más. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, si hay un rango de anticoagulación, o es mejor, o sea, una CID seguro hay que tratar, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está en rango de CID cuando bajan las plaquetas, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, etcétera, etcétera, o afectaciones de órganos, ¿no? Es difícil, me parece. Yo lo que rescato de la palabra del doctor Dubín en una de las clases que dio, que él dijo, hay que ser pragmático, por ahora hay que ser pragmático porque estamos todavía en un evento agudo de enfermedad, ¿no es cierto? Y que esto recién la respuesta la vamos a tener con el correr del tiempo, una vez que veamos realmente todas las alteraciones y cómo se trataron y cómo las encaramos. Pero por ahora ser pragmático, tratamiento de sostén, oxigenoterapia, prono sí, prono no, en qué momento el prono, obviamente el prono más precoz, la posición prono, ¿no es cierto? La ventilación con boca abajo del paciente, con todo lo que eso implica, el riesgo también, ¿no? Así que me parece que eso lo vamos a ver de acá a un tiempo más. ¿No? Claudio, una Bueno. pregunta. Cuando vos hablabas de infección, hablabas de sobreinfección, hablabas de sobreinfección Sí. internado en terapia. ¿Vos sabés digamos, qué incidencia, qué importancia tiene la infección previa a la llegada a terapia? Porque yo veo que a muchos pacientes se le está poniendo antibióticos, a la mayoría capaz, hasta los que tienen neumonía. No sé si comprobadamente necesario o por las dudas, digamos, pero ¿vos sabés si eso tiene alguna influencia con respecto a la evolución posterior en terapia? ¿Se entiende lo que pregunto? El componente infeccioso, A ver, cuando el paciente está en la sala de previo. neumonía, se le pone antibiótico. Se le está poniendo antibiótico. Porque se supone que hay un componente... Sí. Yo lo que pregunto, ¿eso es real? ¿No es real? Sí. ¿Tiene influencia? No sé si sabes algo de eso, ¿no? Pero porque me lo pregunto yo. ¿Lo evolutivo? En lo evolutivo, En lo claro. evolutivo. En lo evolutivo. Sí. Bueno, todo lo evolutivo va a depender en qué momento nosotros actuemos. El famoso trabajo de Rivers, que habla del tratamiento de la terapia objetivo en la guardia, ¿no es cierto?, de tratamiento de sostén, de ubicar el foco, las medidas de reanimación, etcétera, etcétera, que eran bastante agresivas. Hoy es un poco más conservador, si bien hay que actuar dentro de ese periodo de tiempo de 6 horas que nosotros tenemos para darle el mejor pronóstico al paciente, obviamente va a andar mal el paciente. Un paciente que llega a 6 horas chocado, obviamente va a andar mucho peor que uno que entró a la guardia, tengo neumonía, dificultad respiratoria, estoy estable hemodinámicamente, orino todavía, fiebre, pero entras a terapia intensiva, te tengo que intubar y te sostengo. ¿Me explico? A ese tengo menos de 6 horas y lo estoy tratando. Pero ese paciente que quizás tenga una sobreinfección de otra cosa ya estando en la sala, va a afectar la evolución a posteriori en la terapia intensiva. Quizás ande mal, quizás con el sostén, eso ya depende genéticamente, estaría
estaría bueno, lo puede soportar, ¿no? Por eso te digo, yo volviendo al tema COVID, mi pregunta era si se pudo, si de alguna manera, no sé si hay alguno de los chicos de laboratorio o algo, o si está algún chico de terapia, o está Fernando por ahí, no sé, si ellos toman muestras de vías aéreas profundas y se han encontrado con estos pacientes de COVID con alguna sobreinfección, que eso le haya cambiado también. Porque tengo entendido que hay algunos pacientes que son negativos, pero evolucionan de manera tórpida, ¿me entienden? Y yo eso sospecho de que hay una sobreinfección y que son negativos, que no solamente sea debido a la afectación del virus. ¿Me explico lo que quiero decir? Sino que haya una sobreinfección realmente que no le permita, pero no sé si eso es fácil o no realizarlo, eso es. O es imposible por el riesgo que corre el equipo de salud, ¿no es cierto? No sé. Tengo Si entendido eso que pudiera... de todas maneras lo hacen, con todo el equipo. lo hace. Bien, buenísimo. Lo hacen porque, de hecho, yo estuve en estos días en terapia y estaba Fernando Ponce tomando muestras con toda la indumentaria Ahí está Fernando, ¿eh? No, hola. ¿Está Fer? Sí. Hola, Fer. ¿Me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Sí, mira, para el paciente COVID no estamos haciendo ni muestras de secreciones ni aspirados traqueales, ni minimal por el hecho de que no los procesan en el laboratorio, debido a la alta carga viral que tienen y no tienen cómo procesarlo, no tienen el equipo para hacerlo, básicamente. Bien, perfecto. Una consulta con respecto a eso, se puede. Porque ¿Cómo? justo el caso, te hago una consulta con eso. Sí. Porque justo fue el caso del doctor Pasarelli acá, que fue uno de los primeros que estuvo en CIPO, estuvo en Pasteur también un tiempo acá, que es el caso que le dio hisopados negativos y tuvo una evolución clínica muy mala, y es el hisopado profundo, creo que un minimal que le hacen, que encuentran el positivo. Por eso la pregunta es, si la evolución clínica es muy mala y los hisopados convencionales son negativos y la sospecha es alta, en ese caso, ¿cómo se manejaría? Bien. Bueno, vuelven a hisopar. ¿Los vuelven a? Se vuelven a hisopar, creo, porque en realidad la PCR igual tiene una especificidad, una sensibilidad del 60-70%. Existe un porcentaje de pacientes que quedan afuera de la posibilidad del diagnóstico en un primer hisopado. Y ahí en ese caso creo que la clínica es soberana y eventualmente, si bien lo que se está haciendo es seguir adelante con el esquema antibiótico que se utiliza pensando en tratar una neumonía de las habituales, creo que igual se vuelven hay que buscarlo al virus. Sí, se vuelven a hisopar, se trata de obtener, por lo general siempre cuando describen la PCR, describen si es una muestra adecuada o no también, que eso ayuda a determinar si sirve o no la muestra. Y lo otro también es que lo que ayuda son las imágenes, por ahí a lo mejor Coco, vos capaz que tenés más experiencia, pero el análisis de las imágenes que aparecen en la tomografía también son bastante características en los pacientes COVID. Entonces empezás a armar el rompecabezas un poco y eso te ayuda a seguir insistiendo en una nueva toma de PCR o en una nueva toma, en un nuevo hisopado, o pensar en otro esquema de tratamiento antibiótico. Claro. Creo. Sí, me parece que es lo que me cuentan acá en mi casa. Sí, está bien, es así. Me parece que es así porque yo lo que por ahí me olvidé de decir es que también parte del tratamiento es el tratamiento antibiótico, sí o sí, me parece. Entonces, la cuestión es saber que si ese paciente no está evolucionando bien, es debido a este problema que relató Fernando, es si realmente, si el paciente no está andando bien, tenemos 10, ponele Marcos, 10, 15 días de tratamiento antibiótico, ¿me entendés? Hacer la PCR, como dice Marce, hablar con infectología y decir, bueno, me parece que tenemos que cambiar el esquema antibiótico acá también. No sé si me expliqué en lo que quiero decir.
O sea, siempre tenés que ir pensando mal, digamos, por así decirlo. La clásica, si vos me preguntás a mí como los pesimistas, como siempre digo. Pero bueno, en este caso lo único que te queda siempre es la sospecha. Puedes tener esa muestra. No sé si valió la respuesta, Marco, para... Lo que sí te diría es que ustedes que están ahí en esta parte asistencial, quizás después, me parece seguramente hay un equipo de infectología que ya tiene protocolizado el tema de pensar la infección aparte de la búsqueda del PCR. ¿No es cierto? No sé qué piensa Marce Sí, o creo Miguel que Mendoza, ahí el costeño que está ahí. Nosotros hicimos un protocolo acá, porque como somos un hospital no COVID, Claro, hicimos una lectura bastante exhaustiva sobre la PCR, y como dice Marcelo, realmente hay un margen de este negativo que te queda por fuera, claro, ¿no? Y nosotros recibíamos después los pacientes que eventualmente habían pasado por unidad COVID con hisopados negativos. claro. Esto nos generó bastante lío porque nos peleamos con bastante gente, pero hasta la fecha nos viene resultando muy bien. El paciente que viene con hisopado negativo de otra institución, nosotros le hacemos una evaluación clínica por 72 horas Claro, y lo tenemos aislado como si fuera positivo. Si la evolución clínica es claro, buena, se levanta el aislamiento y le hacemos casi hisopado. Si la evolución clínica claro. no es buena, podemos repensar el hisopado o bien, bueno, derivarlo de vuelta a una unidad COVID. Porque nosotros extremamos la precaución porque tenemos pacientes súper frágiles alrededor. Claro, Hemos bueno, por recibido eso. todos es los lógico. pacientes que no en otro lado cayeron acá, así que está lleno el hospital y un paciente que se nos filtra es un desastre, digamos. Claro, por supuesto, es lo que vos decís, y lo que dijo bien Marcelo. Vos lo que tenés que tratar es ir adelante del problema que ya te está viniendo, ¿no? Vos siempre tenés que ir pensando lo peor, digamos, esa es la verdad. Bueno, no sé. Marce. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, Claudio, muchas gracias. Bueno, Ya te vamos a convocar de nuevo. ¿cómo no? Y Un placer. el próximo jueves va a hablar el profesor Massini con un tema totalmente diferente, patología colorectal. Así que nos vemos. Bien. Bueno.